la gastronomía ocupa un lugar muy importante en la cultura de todos los pueblos, de todas las civilizaciones del mundo, sin excepción. Y lo mismo podemos decir acerca de la cocina en Antiguo Egipto. Los egipcios eran unos verdaderos maestros de gastronomía de su época y las recetas que llegaron hasta nuestros días sobre los papiros egipcios hasta hoy día sorprenden por su exquisitez, por su variedad y junto con la cocina sumeria, podemos decir que la cocina egipcia es la más antigua entre todas las cocinas conocidas en la historia. Continuando nuestra serie de charlas sobre la vida cotidiana del Antiguo Egipto, hoy vamos a centrar nuestra atención precisamente en la gastronomía. Vamos a ver qué comían los egipcios y también cómo preparaban, cómo servían, cómo condimentaban sus alimentos y cuáles alimentos, cuáles productos formaban parte de su menú que, para sorpresa de muchos, ha sido muy variado para su época. Sí, es cierto que los egipcios no conocían muchos de los productos que estamos acostumbrados a ver hoy día en nuestra mesa, pero eso no quiere decir que no entendían nada de la buena comida. La comida era muy importante para un egipcio, no solo en la vida, sino al parecer después de la muerte, en la eternidad. Ya en una de nuestras charlas anteriores, nos hemos fijado en que los egipcios otorgaban a su vida en el más allá mucha importancia, tal vez una importancia incluso mayor que en esta vida, y por lo tanto tampoco descuidaban el aspecto alimentario. Por eso, muchos de datos sobre la comida, sobre el arte de cocina, del recetario del Antiguo Egipto, también lo obtuvimos gracias a los hallazgos en las tumbas, como por ejemplo esta magnífica pintura en la tumba de un escriba llamado Mena, que se data aproximadamente con el año 1400 a.C., donde podemos ver a los familiares del difunto trayéndole toda clase de alimento, y carne fresca de ternero, y pan, y vino, y cerveza, y todo aquello que era tan grato al paladar de este tal Mena en vida, también lo acompaña a la eternidad. Prácticamente todos nuestros conocimientos acerca de la gastronomía egipcia también proviene de las tumbas, al igual que como los conocimientos acerca de las casas, del mobiliario, de otros aspectos de la vida cotidiana, de los cuales ya hemos hablado. Como nos hemos dado cuenta, la muerte nos ayuda a aprender muchas cosas sobre la vida de los egipcios. Pero antes de que hablemos sobre los productos, los alimentos y sobre los platos que se preparaban en Antiguo Egipto, vamos a ver ¿y cómo era la cocina egipcia? La cocina ocupaba un lugar importante, sea en una humilde vivienda de un campesino o artesano, sea en el palacio real, aunque por supuesto se diferenciaba por su tamaño, pero es curioso que la ubicación de la cocina sea en una humilde vivienda rural o urbana, sea en la mansión de un rico o incluso en el palacio de un faraón, era prácticamente la misma. La cocina egipcia siempre se ubicaba en la parte trasera de la casa, en el patio o por debajo del comedor, hacia donde por lo general pasaba una escalera para facilitar servir la comida
que los platos se iban directamente del horno, del fogón, hacia la mesa de los comensales. En este sentido, como podemos ver, la cocina siempre estaba bien apartada en las casas pequeñas donde no se podía permitirse el lujo de otorgarle un cubículo, un lugar aparte. Simplemente era un fogón o un horno en el patio al aire libre, pero en realidad era la única solución en el clima egipcio. Una cocina dentro de la casa crearía un auténtico infierno del calor. En cuanto a los muebles y los utensilios de cocinas egipcias, lo que tal vez parece más sorprendente que, salvo tal vez el horno muy primitivo desde nuestro punto de vista, pues por lo general era un horno de barro o en ocasiones de piedra, pero los demás utensilios son prácticamente los mismos, idénticos a aquellos que podemos ver en cualquier cocina actual o en los mostradores de las tiendas, de los almacenes donde se venden los artículos de hogar. Aquí precisamente podemos ver toda cantidad de morteros, vasijas, tazones, molinillos, ollas, ralladores, cucharones, cuchillos, espátulas, en fin, todo eso lo que estamos aprendiendo a emplear en nuestra cocina desde la niñez tal vez, cuando las mamás nos enseñan a cocinar, podemos imaginar con facilidad que las madres egipcias también enseñaban a sus hijas a manejar todas estas utensilios. Pero lo curioso es que los utensilios de cocina aparecen con la misma frecuencia en las tumbas tanto femeninas como masculinas. ¿Qué quiere decir eso? Que al parecer la cocina en Egipto no se consideraba un oficio exclusivamente femenino y que, al igual que en muchos restaurantes actuales, los mejores chefs, los mejores maestros del arte de cocina eran los varones. Por lo tanto, las imágenes de los hombres cocinando son aún más frecuentes que las imágenes de las mujeres. Y ahora que conocemos la cocina egipcia, vamos a pasar a las despensas para ver y qué clase de productos se almacenaban allá. Ante todo, vamos a hablar sobre el pan. El pan que era llamado por los egipcios el alimento de la vida y, sin duda alguna, era uno de los elementos más importantes de la dieta egipcia. Aquí, en esta imagen, podemos ver un mortero y una piedra para moler el grano que pertenecen aún en la época neolítica. Fue hallado en un poblado llamado Kom Ombo, al sur de Egipto, y se considera una de las primeras muestras de la panadería en la historia. Esto era la forma más primitiva de moler el grano y convertirlo en pan. Miles y miles de años antes de que en el Valle del Nilo comenzaron a reinar los primeros faraones. En las pinturas de las épocas posteriores que representan a las escenas campestres, casi siempre aparecen los cereales. Los campesinos los están sembrando, cosechando, almacenando, cargando cuando la cosecha ya está recolectada, como en esta pintura. Y sin duda alguna, el pan, el trigo y la cebada era lo más importante para un campesino egipcio. No sabemos qué tan antiguo es el arte de hornear pan, pero en Egipto, prácticamente en las pinturas de todas las épocas de su larga historia,
aparecen estas escenas de la fabricación de pan. Aquí vemos una pintura de la tumba de Ramsés III del Imperio Nuevo, donde está representada una panadería egipcia en todos sus detalles. Paso a paso, aquí se retratan todas las operaciones para preparar el pan. Si vamos a comenzar desde el principio, desde la fase inicial, la de moler grano, al parecer este trabajo se consideraba en Egipto en su mayoría femenino, porque la mayoría de las escenas donde aparece el proceso de la molienda lo protagonizan las mujeres, como en estas dos estatuillas aún del periodo predinástico. En cambio, las etapas posteriores, como por ejemplo el tamizaje de la harina, como en este fresco, o el proceso de preparar la masa, de amasarla en grandes tinajas, y sobre todo el proceso de horneado. De esto por lo general se dedicaban los varones. Al parecer, la profesión del panadero se consideraba en Egipto más que todo masculina. Aquí podemos ver la reconstrucción de una escena que representa a un panadero con su familia y en la otra un horno para hacer pan con la figura del panadero, también procedente de una tumba, como podemos ver, muy bien preservado, y así podemos ver cómo era el proceso de hornear propiamente dicho. Algunos panes de formas muy distintas, algunos como por ejemplo este pan, no se diferencia mucho de aquellos artículos de panadería que hoy podemos encontrar en cualquier supermercado. Sí, los panes conservados en unos moldes especiales llegaron hasta nuestros días y al juzgar por estos hallazgos, podemos tan solo quedarnos sorprendidos ante aquella creatividad de los panaderos egipcios que sabían hacer pan de toda clase, de toda forma y tamaño. Curioso que los investigadores actuales han podido investigar el proceso de la preparación del pan en la época de los faraones con tantos detalles que se pudo hoy día recrearlo e incluso degustarlo. Aquí podemos ver la masa preparada en una panadería egipcia moderna, siguiendo paso a paso todas las instrucciones de los textos egipcios, y en la foto de abajo un pan ya hecho. Así como este pan que se ve tan apetitoso, eran la mayoría de los panes egipcios. Y en la imagen a la derecha, una escena que recrea el supuesto almuerzo de los constructores de las pirámides, su, digamos, descanso laboral al mediodía. Podemos ver que, aunque claro que es una escena imaginaria, pero recreada con gran precisión, y el mayor lugar en la mesa, un puesto más importante, lo ocupan aquellas grandes tortas de pan plano, que siguen siendo la base del alimento en Egipto actual, más que todo en las zonas rurales. Sin duda, el pan era un auténtico alimento de la vida para los egipcios. El segundo producto por su importancia después del pan en la dieta egipcia era sin duda alguna la cerveza, o como se llamaba en egipcio, Henikat. De una vez vienen las asociaciones con la palabra Heineken, una de las marcas de la cerveza moderna. Cabe señalar que la fabricación de cerveza también ha sido muy bien retratada en las pinturas, en las estatuillas, y prácticamente todos los procesos de fabricación de cerveza
desde el remojo, la fermentación de los granos, el proceso de filtración, ha quedado muy bien retratada. Con frecuencia, como podemos ver aquí, aparecen las imágenes de unas brigadas completas de cerveceros que siguen paso a paso todas las etapas de la fabricación de cerveza hasta la escena final, como aquí, donde la cerveza ya lista, ya preparada, se vierte en grandes tinajas destinadas a ser enviado al consumidor. Pero también los cerveceros egipcios eran muy creativos. Se conocen que se añadían a la cerveza toda clase de condimentos y al parecer el primer lugar aquí ocupaban los dátiles secos. Un jarabe también exprimido de los dátiles se añadía a la cerveza y por lo general se consideraba que aquella cerveza dulce parecida más bien por su sabor y su consistencia a la actual pony malta o tal vez al refajo, se consideraban que era una bebida para mujeres. En cambio, para los hombres era la cerveza pura sin endulzantes. Sin embargo, al parecer, la filtración no era de muy buena calidad. La cerveza tradicional egipcia era demasiado grumosa y por lo tanto se recomendaba beberla, como podemos ver en esta imagen, con ayuda de una especie de sifón a través de una pajilla. Así que beber con paja o beber con el pitillo es una tradición que al parecer también la hemos enredado de los antiguos egipcios. Ahora que conocemos el pan y la cerveza, aquellos dos elementos básicos de la dieta egipcia, vamos a ver qué otros alimentos eran populares en Egipto. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la carne, de las carnes rojas, que en Egipto también se consideraban un alimento muy importante. La profesión del carnicero en Egipto era bastante respetada. Los carniceros no solo sacrificaban, descuartizaban y posteriormente empacaban y repartían la carne de diferentes animales domésticos, sino hay testimonios de que preparaban salchichas, embutidos, patés, guisos a pedida de los clientes y prácticamente en cada carnicería que se respetaba había, al igual que hoy, un servicio a domicilio. Como podemos ver, la profesión del carnicero se consideraba en Egipto bastante respetuosa. En las numerosas escenas podemos ver qué ganado era utilizado y cómo se preparaba la carne. La escena donde aparecen el ganado llevado al matadero, como podemos ver, hay un rebaño bastante grande. Pero entonces surge una pregunta. ¿Pero si los egipcios consideraban al toro y a la vaca como animales sagrados? El toro era el símbolo de Apis, uno de los dioses más importantes en el panteón egipcio. La vaca sagrada que llevaba entre sus cuernos el disco solar estaba consagrada a la diosa Hathor y por lo tanto ni toro ni vaca no podían ser sacrificados ni comidos. Sin embargo, los egipcios encontraron aquí una salida: sacrificar a los bueyes. El buey, un macho castrado, no es un toro ya en pleno sentido de la palabra y por lo tanto Apis no se enojará si sacrifiquemos a algunos bueyes. Cabe señalar que el buey en Egipto era criado no solo como un animal de trabajo, como un animal de arado,
sino también, como se sabe, la castración le desarrolla a los bueyes una gran masa muscular que endurece si el animal lleva una vida tal como habitualmente lo llevan los bueyes en el campo. Sin embargo, en Egipto habían grandes rebaños de bueyes que no se criaban para ser usados en los trabajos pesados, sino exclusivamente para ser comidos y en este caso los apacentaban en los mejores prados con hierba fresca. También los alimentaban en ocasiones con grano, a veces con grano remojado en cerveza, todo eso para darle a su carne un sabor exquisito para que sea la tierna y jugosa y no dura ni correosa como la de un buey de arado. En esta escena podemos ver cómo trabajaban las brigadas de los carniceros, sacrificando sin piedad, pero sí con mucho profesionalismo a los bueyes. Y aquí, en esta pintura tan curiosa, podemos ver un buey sacrificado prácticamente entero en el mostrador de una carnicería, listo ya para ser desprezado y consumido. Además de la carne de res, que cabe señalar que era considerada una carne demasiado valiosa y por lo tanto los campesinos, aunque criaban bueyes, muy rara vez veían su carne en su mesa. Buey era el alimento de los ricos, pero en Egipto se criaban otros animales para ser sacrificados. Había ovejas y cabras. Cabe señalar que la carne de cabra o de oveja aparecía en la mesa de un simple trabajador con frecuencia mucho mayor que la carne de res. Hasta hoy día se discute bastante si se consumía en Egipto la carne de cerdo o no. Cerdo, como se sabe, es un animal que fue domesticado aún en la época neolítica, al parecer en el territorio de actual Turquía, en Asia Menor. No se sabe con exactitud cuánto llegó al Valle del Nilo, pero al parecer en el Imperio Antiguo ya estaba bastante divulgado. Hay unas escenas bastante curiosas como esta que representa a un hombre besándose muy cariñosamente con un lechoncito, pero por lo general la carne de cerdo ya en las épocas posteriores se consideraba más bien como la carne impura, la carne de los pobres, y al parecer el cerdo no era un animal muy popular en la cocina egipcia. Pero habían en la mesa de un egipcio otras carnes mucho más exóticas, porque aunque, como se sabe, la agricultura y la ganadería tienen en Egipto unas raíces muy profundas, eso no significa que los egipcios habían abandonado por completo la caza, aquel oficio ancestral de la humanidad. A los egipcios les gustaba cazar, los pobres lo hacían por complementar su mesa bastante escasa con algo más, con algún producto que no se podía comer todos los días, y los nobles practicaban la cacería por mera diversión, pero tampoco desperdiciaban todo lo que habían cazado. Vamos a ver cuáles eran aquellas carnes exóticas que llegaban a la mesa de los egipcios. A la derecha de esta imagen podemos ver la estatuilla de un hipopótamo. Cabe señalar que la carne de hipopótamo, aunque era un animal muy peligroso para cazar, sin embargo, se apreciaba en Egipto, pero con una condición: debía ser la carne del hipopótamo macho. ¿Por qué precisamente el macho?
porque la hembra se consideraba sagrada. Era el símbolo de la diosa Tawaret, la misteriosa del horizonte, la defensora de las madres, de los bebés recién nacidos, la que ayudaba a las mujeres en el parto. Por lo tanto, cazar a un hipopótamo hembra, sobre todo si se trataba de una hembra con crías, sería un sacrilegio imperdonable. En este caso, pues la salida era buscar a un hipopótamo macho. Los hipopótamos machos, a propósito, no son tan peligrosas como las hembras, aunque más grandes. ¿Por qué puede surgir la pregunta? Porque la hembra, por su naturaleza, es una defensora feroz y si tiene cría, prefiere atacar primera. El macho, por el contrario, buscará la forma de refugiarse bajo el agua. Lo importante no es perderlo de vista. Además, se creía que Set, aquel dios del mal, cuando lo perseguía su sobrino Horus para vengarse la muerte de Osiris, se escondió de él bajo las aguas del Nilo, según una versión bajo la forma de cocodrilo, según otra de un hipopótamo macho. Por lo tanto, cazar a un hipopótamo no era un sacrilegio, se trataba de eliminar a un animal de Set. En este recuadro, además del hipopótamo, representado aquí como una pequeña estatuilla de lapislázuli, podemos ver otras carnes exóticas que en ocasiones llegaban a la mesa de los egipcios. En el fresco a la izquierda podemos ver a un joven que regresa orgulloso de su cacería junto con su perro fiel que lo acompaña. Está cargando sobre sus hombros una joven gacela y además lleva en la mano una liebre del desierto. Animales que eran cazados en Egipto con bastante frecuencia. Para eso solo bastaba salir al desierto y ahí se podía encontrar presas sin adentrarse demasiado. Otro antiguo trofeo muy común era el antílope de Oryx, que hoy habita mucho más al sur, en el continente africano, más allá al sur del desierto del Sahara, pero al parecer en los tiempos faraónicos los oryx eran bastante numerosos en los desiertos que rodeaban el valle del Nilo. Y una imagen tal vez la más curiosa de todos, que está abajo a la derecha. Aquí vemos una hiena que corre perseguida por unos perros. Sí, por muy extraño que parece, la hiena también se consideraba un animal apto para ser sacrificado y comido. Es más, en Egipto las hienas incluso eran domesticadas y cebadas para luego ser enviados a las cocinas de los amantes de carne exótica. Tal vez a nosotros nos parece extraño y hasta repugnante comer la carne de hiena, pero en Antiguo Egipto se consideraba un manjar digno de los ricos. ¿Cómo se preparaban las carnes? Cabe señalar que en este sentido la cocina egipcia actual no debía diferenciarse mucho de las cocinas faraónicas. Cabe señalar que los egipcios solían preparar la carne a la brasa, al horno, estafado o a la parrilla, como podemos ver aquí, o en pinchos, en brochetas, que hasta hoy día es uno de los alimentos más populares en Egipto y también en los países del Próximo y Medio Oriente. Se acompañaba con cebolla, ajo, perejil, menta, apio y toda clase de condimentos. Pero también los egipcios, por ejemplo, en caso si habían tenido una casa muy abundante, podían conservar la carne para el futuro, secándola, salándola, ahumándola, la curaban con grasa, incluso con cerveza y miel,
obteniendo toda clase de salsamentaria, de salchichas, de embutidos, unos productos que nosotros también apreciamos en la época actual. Y además de las carnes rojas, los egipcios eran grandes amantes de la carne de ave, sea ave doméstica, ave del corral, sea también ave de presa. Cabe señalar que en Egipto se comían todo tipo de aves, algunos tal vez muy familiares para nosotros, otras un tanto exóticas. Por ejemplo, la tan popular la gallina, el pollo, en Egipto era desconocido. Sí, las gallinas vendrían al Valle del Nilo miles y miles años después, porque como se sabe, es un ave oriundo de la India. Antes de las campañas de Alejandro Magno, el Grecia, todo el Mediterráneo, Egipto incluido, no conocían la gallina ni el canto del gallo, tampoco despertaba al amanecer a los campesinos, a los trabajadores egipcios, y el huevo de gallina, aquel componente indispensable de nuestro desayuno, no aparecía en la mesa de los egipcios. Entonces, si no había gallina ni pollo, ¿cuál era el ave más común? El pato, el ganso, la oca. Ellos sí eran aves del corral más comunes en Egipto y por lo tanto los huevos que se comían al desayuno o a la cena solían ser de pato o de oca. Debido a la gran cantidad de pinturas egipcias que representan a estas aves con mucho realismo, con muchos detalles, podemos incluso ver que en Egipto estaban domesticados diferentes razas de aves acuáticas, tanto los patos como los gansos. Otra ave de corral tanto insólita para nosotros, pero muy común para los egipcios, eran las grullas. Sí, las grullas las tenían en las aldeas, encerrados en los corrales, y al amanecer, más que todo los niños los llevaban a pastar como si fueran simples gansos. Cabe señalar que la carne de grulla era muy apetecida en la mesa egipcia, al igual que sus huevos. Es más, los huevos de grulla se utilizaban no solo para fabricar distintos platos, sino también se usaban como para el cuidado de la piel y para algunos procedimientos cosméticos. Por eso las mujeres egipcias valoraban muchísimo estas aves. Pero además de las aves domésticas, los egipcios practicaban a gran escala la caza desde las lanchas de toda aquella gran cantidad de aves que habitaban en las marismas del Nilo. Ahí la fauna era muy abundante, por eso las presas comunes de los cazadores eran más que todo las garzas, toda clase de patos, gansos salvajes, chorlitos y otras aves que anidaban ahí en los carrizales a orillas del Nilo. ¿Cómo se preparaban los aves? Aquí habían muchas formas, tanto los hervían en la olla como los asaban a fuego abierto, con frecuencia enteros y ensartados en un espetón, así como los preparaban a largo plazo, ahumados, puestos en salmuera, conservados en grasa o a veces para, digamos, la mesa de los ricos, en vino, en cerveza y en miel. Así que, como podemos ver, había una gran variedad de aves y muchas formas de prepararlos, y aquí en esta reconstrucción moderna podemos ver cómo se veía un puesto de ventas
donde se especializaba en la preparación de las aves, tanto domésticas como las cobradas en las cacerías. Así que, como podemos ver, en Egipto no había déficit de carne y aunque no todas las clases sociales podían verlo en sus mesas durante todos los días, más que todo si se trataba de la costosa carne de buey, pero carnes más baratas eran bastante frecuentes. Y en cuanto a las aves, cualquier campesino podía en su rato libre cazarlos con la honda o con el mazo a orillas del Nilo. Así que tanto las carnes rojas como las carnes blancas de las aves eran bastante abundantes.